Ya. A ver. Ya, aquí está su práctico. Nosotros hicimos creo que hasta la 28. De ahí nos saltamos al 30 y el 31, ¿no? Hicimos hasta el 31. Sí, bueno. Entonces hoy vamos a hacer el 29, el 30 y continuamos con el 32. ¿Ya? El 29. Ya saben, cualquier duda me pueden interrumpir o escriben en el chat de mí. No hay problema. Entonces, el 29. El 29 dice, un carrete de hilo conductor de 500 espiras, vamos poniendo los datos, nos dicen que hay 500 espiras, o sea, n igual 500 de 0,05 metros de radio, o sea, radio 0,05 metros. Está colocado en un campo magnético uniforme de módulo 0,1 Tesla. Campo magnético 0,1 Tesla. De modo que el flujo que lo atraviesa es máximo. ¿Ya? Entonces lo vamos a graficar. Entonces tenemos unas espiras. Ahí. Ahí más o menos. Ahí digamos. Tenemos estas espiras. En realidad son 500 espiras. ¿No? Y nos dicen, vamos a hacer una más. Nos dicen que pasa a través del corriente. Bueno, esta es la espira, ¿no? Mira, con 500 espiras de 0,05 metros de radio, es colocado en un campo magnético uniforme de módulo 0,1 Tesla, de modo que el flujo que lo atraviesa es máximo. Entonces, si el flujo es máximo, quiere decir que el campo magnético que lo atraviesa va en la misma dirección que la normal, ¿no? O sea, el campo magnético es así, en otras palabras. Es así. Ahí. Todo el campo magnético pasa a través de la espira, no es solo una parte, ¿no? Es en todo el campo magnético. Entonces, así sería la gráfica de este caso. El flujo magnético es máximo. ¿Cuándo el flujo magnético es máximo? Cuando el ángulo entre el campo magnético y la normal es cero. Entonces, ¿cuál es la normal? La normal de estas espiras, pues es esta. Esa es la normal. ¿No? La normal. Sabemos que el flujo magnético es igual al área por el campo por el coseno del ángulo. Si el ángulo es 0, coseno de 0, 1. Vamos a hacer por parte. El flujo magnético es igual al área por el campo por el coseno, en este caso 0. ¿Por qué? Porque no es 0 el ángulo, ¿no? La normal y el campo están en la misma línea. Por lo tanto, coseno de 0, 1. Por lo tanto, acá el flujo magnético es máximo. Listo. Nos dicen hallar la fuerza electromotriz media inducida en el carrete si en un intervalo de 0,02 segundos el campo duplica su valor. Ya. Entonces, en una diferencial de tiempo, en una variación de tiempo de 0,02 segundos, el campo magnético duplica su valor. O sea, esto por 2. Este sería el campo magnético 1, este sería el 2. Duplicarlo pues sería 0,2 teslas, ¿no? Lo duplicó. 0,2 teslas. Listo. A ver. Nos piden calcular la fuerza electromotriz media inducida para ese caso. Vamos a ver. La FEM, o fuerza electromotriz media inducida, es igual a menos N por la diferencial o el cambio de flujo magnético
entre un cambio de tiempo, ¿no? Ya. Entonces, el flujo magnético va a cambiar, ¿no? Va a haber un flujo magnético final y un flujo magnético inicial. Final menos inicial entre la variación de tiempo, ¿no? Entonces vamos a calcular eso, vamos a calcular el flujo magnético final y el inicial. El flujo magnético final va a ser igual pues al campo final o al campo 2 por el área. Como es máximo, el coseno es 0. Es este caso. El campo magnético tiende a esta figura. Por lo tanto, el coseno es 1, porque es el coseno de 0 grados 1. Solo es esto. Ya, entonces, calculamos el campo, este es el final, campo magnético 2, 0,2 Tesla por el área. El área con el radio, pi por radio al cuadrado, ¿no? Flujo máximo, final, pi por el radio, 0,05 al cuadrado. Listo. Nada más. Vamos a ver. Sería el flujo magnético 1,571 por 10 a la menos 3 Webers. ¿Ya? Ahora calculamos el flujo magnético inicial por el área. Flujo magnético inicial va a ser igual al campo magnético inicial por el área. Entonces esto va a ser 0,1 por pi por radio, 0,05 al cuadrado. Listo. Y lo vamos a calcular. Sale 7,854 por 10 a la menos 4 Webers. Listo. Ya está. Calculamos la FEM. La FEM va a ser menos N por el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial dividido un cambio de tiempo, una variación de tiempo. Por lo tanto, la FEM va a ser menos 500, que es el número de espiras, entre FEM final 1,571 por 10 a la menos 3 menos FEM inicial, esta es la inicial, ¿no? FEM inicial 7,854 por 10 a la menos 4. Dividido el cambio del tiempo 0,02. Ya está. Y con eso calculamos la FEM. .571 por 10 a la menos 3. 7,854 por 10 a la menos 4. Ya. Sale una FEM de menos 19,64 voltios. Listo. Esa sería la FEM. Nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Seguimos entonces. Ahora, nos dice, halle la fuerza electromotriz media inducida si el carrete gira 180 grados respecto a un eje que pasa por su centro y es perpendicular al campo magnético.
y es perpendicular al campo magnético en un intervalo de 0,02 segundos cuando este vale 0,1 Tesla, ¿no? Entonces, nos dicen si esta bobina gira 180 grados, o sea, da la mitad de la vuelta completa respecto a su eje que pasa por su centro y es perpendicular al campo magnético. Ya bueno. En un intervalo de 0,02 cuando este vale 0,1 Tesla. O sea, solamente gira, no hay un cambio de campo magnético. El campo magnético va a ser solamente 0,1 Tesla, o sea, solo gira. Y queremos saber la FEM en ese giro, la FEM inducida. Nada más. A ver. Vamos a ver. Entonces, si esto gira, ¿no? Si esto de acá, lo voy a copiar acá. A ver. Aquí. Ya. En caso de que esto lo elimino y esto también. Ya. El campo magnético va a seguir exactamente igual, ¿no? Va a seguir exactamente igual. Lo que nos importa acá es que esto va a girar, ¿no? ¿Cómo es esto de que va a girar? O sea, esto gira, acá no se ve, pero la cosa es que gira en vez de que la normal apunte, en vez de que la normal apunte hacia el lado derecho, como hacia acá, la normal apuntaba hacia allá, ahora ya no va a apuntar hacia acá, giró, o sea que la normal va a apuntar hacia acá. Hacia ahí va a apuntar la normal. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. La FEM para cuando gira, ¿no? En el caso, en el primero de los casos, la bobina está así. Ya, vamos a hacer los dos casos. En el primero de los casos, la normal está hacia acá, la normal hacia este lado, y luego gira y la normal está hacia acá. Eso, de la normal. En un intervalo de tiempo de 0,02 segundos, dice. La variación de tiempo es en 0,02 segundos. Listo, giró 180 grados. Nos dicen que el campo va a seguir siendo 0,1 Tesla. Queremos saber la FEM. Entonces, vamos a calcular el flujo magnético, ¿no? La FEM es igual a menos n por el cambio de flujo magnético dividido el cambio de tiempo. El cambio de tiempo lo tenemos. La n sigue siendo, son las mismas espiras. Necesitamos saber el cambio del flujo magnético, el flujo final y el inicial. Este sería pues el flujo final, ¿no? Que va a ser el área por el campo, que va a ser constante, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre la normal y el campo. O sea, en este caso, 180 grados. Listo. O sea que el flujo magnético 2 va a ser igual coseno de 180 nos da, a ver, esto está en radiano. Sí, menos 1. ¿Ya? El coseno de 180 nos da menos 1. Lo único que va a pasar es que lo va a volver negativo. Entonces, el área por el campo, en este caso el campo es 0,1 Tesla, va a ser este mismo resultado, ¿no? 0,1 Tesla por el área. O sea, 7,854 por 10 a la menos 4. Solamente que nos va a dar negativo. 7,854 por 10 a la menos 4. Listo. Es el mismo área por el campo. Listo. Ahora, tenemos el flujo magnético final. Perdón, el flujo magnético final. Ahora calculamos el flujo magnético inicial. El flujo magnético inicial, pues va a ser el área por el campo por el coseno del ángulo. En este caso es 0. Esto va a ser 1.
el flujo magnético inicial va a ser área por campo nomás. El área es el mismo, el campo es 0,1. Entonces, tal cual, este mismo dato, 7,854 por 10 a la menos 4. Positivo. ¿Listo? Calculamos la FEM. La FEM va a ser menos n, acá va a ir la diferencial, va a ir el campo magnético final, menos 7,854 por 10 a la menos 4, menos el inicial, 7,854 por 10 a la menos 4, entre el intervalo de tiempo. La FEM va a ser, bueno, n es 500, ¿listo? Ya, sale una FEM de 39,27 volts. Entonces la FEM inducida para este caso, ¿no? El del giro de 180 grados. Nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, bueno, continuamos entonces. Ahí acabaría este ejercicio. Ahora haríamos el 30. El 30, ¿qué dice? El 30 dice, un condensador de 15 microfaradios de capacitancia, vamos a ir poniendo los datos. Vamos a ir poniendo los datos. Nos dicen que tiene una capacitancia de 15 microfaradios. Se conecta con una fuente con voltaje máximo de 36 voltios. ¿Ya? Operando con una frecuencia de 60 hercios. Obtenga el valor máximo de la corriente. Entonces, sabemos que la corriente es igual, por ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia, ¿no? Para este circuito, en el cual tenemos un condensador con una frecuencia, pues este es un circuito con reactancia capacitiva, ¿no? Reactancia capacitiva. Ya. Entonces, la corriente máxima va a ser igual al voltaje máximo dividido la impedancia. Dividido la impedancia. Ahora, ¿qué pasa con esta impedancia o resistencia? En este caso no hay impedancia. No hay impedancia. O la podríamos calcular igual, ¿no? La impedancia es igual a raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. La fórmula de impedancia. Ahora, ¿qué pasa? No hay resistencia, cero. No hay reactancia inductiva, no hay reactancia inductiva, cero. Entonces nos da que Z es igual a la raíz cuadrada de la reactancia capacitiva al cuadrado. Se va cuadrado con el 2, la impedancia es igual a la reactancia capacitiva, en otras palabras, ¿no? Porque no hay más. Calculamos la reactancia capacitiva, es igual a 1 dividido 2pi frecuencia capacitancia. Entonces, reemplazamos nomás. 2pi por la frecuencia, 60, por la capacitancia, 15 microfaradios, 15 por 10 a la menos 6. Y con esto encontramos la reactancia capacitiva. A ver. Sería 176,0
83,9 ohmios. Listo. Encontramos la reactancia capacitiva y reemplazamos. La corriente máxima va a ser igual al voltaje máximo, 36, dividido en la impedancia, que es igual a la capacitancia, la impedancia que es igual a la reactancia capacitiva, 176, 83,9. La corriente máxima va a ser igual a 0,204 amperios. Nada más. Esta sería la corriente máxima. ¿Alguna duda con este ejercicio? Puedo hacer la 50-60 de esa. A ver. Ah, espejo. Ya. A ver, espejo. Voy a poner las fórmulas de espejo. La 50 primero. Dos espejos planos forman un ángulo de 60 grados. Se parece que está incompleta. Pero a ver. Ya. Voy a poner las fórmulas de espejo. No hemos avanzado todavía espejos, pero a ver. Ahorita vengo, voy a traer el formulario. Ya. A ver. Le voy a poner las fórmulas primero. Si las tengo. Para espejo. ¿Ya? Ya, espejo ya es el último tema. No hay más después de esto. Y este tema es nuevo, o sea, es un tema que recién lleva avanzando 2 años el ingeniero. Así que yo no lo llevé cuando la pasé la materia. A ver. Voy a bajar esto. Voy a ponerlo acá. Ya, aquí vamos a poner la fórmula de espejo. Aquí. Ya. Entonces, espejo, vamos a poner acá, fórmula para espejos. Entonces, las fórmulas para espejos, hay una que es la básica, la que sí o sí tienen que saber, que es esta. 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Ya. ¿Qué es cada uno de estos? P es la distancia al objeto. Q es la distancia a la imagen. Y F es la distancia al foco. Al foco. Esta es la primera fórmula. ¿Ya? La primera fórmula. Luego está la otra, que es esta de acá. Esto es altura de imagen. Bueno, esta igualdad es igual a esto. ¿Ya? Esto de acá es altura de imagen. Y esto de acá es altura de objeto. De objeto. Y esto es razón de aumento. Razón de aumento. Si la imagen es volcada, es virtual. Ya. Bueno, espejos, hay que ver espejos divergentes y convergentes igual, ¿no? Ya, vamos a, esto es lo principal, estas dos fórmulas. Ya después hay otra que es para espejos divergentes, pero eso lo vamos a ver después.
Con esto es lo principal. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Bueno, dice dos espejos planos forman un ángulo de 20 grados. ¿Cuántas imágenes se observan? Entonces, hay varios tipos de espejos, ¿no? Están los cóncavos, están los divergentes, están los planos. Forman un ángulo de 20 grados. ¿Cuántas imágenes se observan? Entonces, si tenemos aquí, a ver, ángulo. Ahí lo vamos a buscar. Vamos a ver. Aquí hay otra fórmula. Dos espejos planos, a ver, 17 objetos, dice. Dos espejos planos, ¿cuántas imágenes observan? Aquí está. El número de imágenes que se forman en dos espejos planos en ángulo es n igual a 360 grados entre el ángulo menos 1. Esta es otra fórmula nueva que no conocía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la fórmula para calcular el número de espejos para espejos planos es n igual a 360, que supongo que es los 360 grados, dividido entre el ángulo menos 1. Otra nueva fórmula, número para imágenes de espejos planos. Entonces sería reemplazarlo, ¿no? 360 entre el ángulo que es 20 menos 1, 19. Entonces sería 360 menos 19. Dividido 19 nos da 18,94. 20 menos 1. A ver. Ah, ya, está mal esta fórmula. O sea, está bien, pero yo la escribí mal. No es así, es así. Es 360 dividido el ángulo menos 1. Ahí. Entonces sería 360 dividido el ángulo 20 menos 1. 360 entre 20 nos da 18. Menos 1 nos da 17 números de imagen. ¿Ya? Eso es. Nada más. Supongo que los espejos tendrían que estar así. Acá hay un espejo y acá hay otro espejo. Este es el ángulo que forman, ¿no? Por ejemplo, si los espejos están a 360 grados, 360 entre 360, 1, menos 1, 0. No habría número de imágenes, ¿no? Si acá proyectamos un objeto, tiene sentido, ¿no? Si acá proyectamos un objeto, ¿cuántas imágenes habrían, no? En este espejo plano y en este. Varias, muchas. Pero si ponemos una imagen acá y ambos espejos están echados, pues no veríamos ni una imagen. No se proyectaría nada. Tiene sentido la fórmula, ¿no? Un sentido físico. Entonces, esto. La 60. Dice, en el fondo de un cubo de 4 metros de profundidad, lleno de benceno, coeficiente de, ¿cómo se llama esto? Índice de refracción del benceno, se sitúa una pequeña bombilla que emite luz en todas direcciones sobre su vertical, flotando en la superficie. Situamos por su centro un disco de diámetro D, determina cuál debe ser tal diámetro del disco, teniendo en cuenta que la bombilla no es visible para ningún observador del exterior. A ver. En el fondo de un cubo, ya tenemos un cubo de 4 metros. A ver. Y acá, acá, acá. Ya, tenemos ese cubo de 4 metros, ¿no? De longitud, o sea, de arista. Acá, 4 metros. Nos dice que de profundidad
lleno, en el fondo de un cubo de 4 metros de profundidad, lleno de benceno, o sea, está lleno de esta sustancia, ¿sí? Pero no nos dice hasta qué profundidad. Bueno, supongo que no afecta. Está lleno de una sustancia de llamada benceno. ¿Ya? Nos dicen que el índice de refracción del benceno es de 1,501. Se sitúa una pequeña bombilla que emite luz en todas direcciones sobre su vertical. Entonces, sobre flotando en la superficie. O sea, claro, está flotando la bombilla ahí. Flotando en la superficie. Situamos por su centro un disco de diámetro D. Determinar cuál debe ser el diámetro del disco teniendo en cuenta que la bombilla no es visible para ningún observador en el exterior. Situamos por su centro un disco de diámetro D. Así. ¿Cuál debe ser el diámetro de la bombilla? Ya que aquí ningún observador puede ver la luz, digamos, ¿no? Aunque no sé qué tiene, en qué afecta el benceno. El índice de refracción normalmente los dan para aplicar ley de Snell, digamos, ¿no? A ver. A ver, los datos que tendríamos sería velocidad de la luz, ya que es luz, 3 por 10 a la 8. Tendríamos la distancia, queremos saber el diámetro. A ver, está complicado. Ahí le voy a buscar. Estos temas. Aquí está, exactamente el mismo. Todos los ejercicios se sacan en general. Profundidad, índice de refracción del benceno, consideramos, ahí ya tenemos este caso, ¿no? Ah, ya, estaba en el fondo. Hay un disco. Bueno, este sigue el gráfico. Aquí está el foco, ¿no? El rayo de luz refractado. Dice, como se supone de manifiesto en la imagen anterior, el rayo del disco debe ser tal que tape todos los rayos de luz en los que no se produzca reflexión total. El rayo morado marca el límite superior. Ya. Acá ya sería 90 grados. Entonces, aquí este diámetro de acá es lo máximo que tendría que llegar. Nos dicen que el diámetro del disco, el centro, ¿no? Apunta junto al foco, eso nos decía el ejercicio. Entonces, teniendo este caso, queremos saber cuánto tiene que ser el diámetro, ¿no? Ya, creo que ya sé cómo hacerlo. A ver, vamos a intentar hacerlo. Entonces, esto está mal, esto de acá y esto de acá. Esto está acá. Y aquí está esta cosa de acá, digamos. Ahí acá está el observador, digamos. En este caso, va a haber un ángulo, ¿no? Que en el que rebota, y va a haber un ángulo máximo en el que no rebota, ¿no? Como está acá en la imagen. Como está acá en la imagen. Aunque la podríamos recortar esta, la vamos a recortar. A recortar. Y la vamos a pegar acá. Ya, vamos a usar esta imagen de guía. Ya. Usamos esto de guía. Entonces, lo que podemos ver acá es que va a haber un ángulo crítico. No sé si se acuerdan de la fórmula del ángulo crítico. Entonces, lo que vamos a encontrar primero va a ser ese ángulo. Aquí va a estar, tenemos el coeficiente de refracción, tenemos la velocidad de la luz, que es la velocidad de propagación de la onda. NB 1,501, tenemos la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. En este caso vamos a encontrar el ángulo crítico. La fórmula del ángulo crítico era nada más que la ley de Snell. N1 por el seno del ángulo 1 igual N2 por el seno del ángulo 2, teniendo en cuenta que uno de los dos se hace 1. Este se hace 1,
nada más. Y nos queda así. Esto. Entonces, el ángulo crítico va a ser, no es más que eso, ¿no? Va a ser esto dividido entre el seno a la menos 1 de N2 entre N1. Con eso calcularíamos cuál es el ángulo crítico o el ángulo en el que se refracta. En este caso, esto de acá, ángulo C, tenemos que calcular el ángulo crítico que sería respecto a la normal. O sea, respecto a esto de acá. Esta sería la normal. Este sería el ángulo crítico. O sea, este ángulo de acá es exactamente el mismo ángulo de acá. Este de acá sería... a ver. Sería este de acá. Pero ahora vamos a ir viendo. El ángulo crítico entonces va a ser igual a seno a la menos 1 del coeficiente 2, que va a ser en este caso el benceno, 1,501, dividido entre N1, 1. El otro es en el aire, ¿no? Este de acá. 1 en el aire. Y lo calculamos. Al revés. Sí, estaba al revés. Es al revés esto. Entonces acá es 1,501. Entonces el ángulo crítico es 41,77 grados. Es decir, el máximo ángulo que puede doblar, el máximo ángulo de acá, 47. Porque si pasa un poquito más, esto pasaría, que es lo que dice que no puede ver nadie, ¿no? Entonces, el ángulo de rebote de acá, este ángulo crítico es 41,77. Ahora, lo que nosotros queremos es que todos los demás ángulos, el disco los tape, ¿no? El disco los tape. Entonces, podríamos calcular este ángulo de acá. Sabemos que la distancia de acá hasta acá es 4 metros, ¿no? 4 metros. Tenemos esta distancia, este angulito de acá. Podríamos calcularlo usando este triángulo. Y bueno, podemos calcular este. Este es el ángulo crítico. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Y lo que nosotros queremos calcular es esta distancia. Pero para calcular esta distancia necesitaríamos este angulito de acá, ¿no? A ver, vamos a ver qué han hecho. Ya. Acá está el ángulo crítico. 1 sobre 501, que es lo que hicimos. Ya. Lo sacó en radianes. Aquí lo que hizo, a partir del ángulo crítico y del triángulo rectángulo definido, podemos describir la tangente del ángulo. A ver. Tangente del ángulo crítico es cateto opuesto sobre adyacente. Tangente del ángulo crítico, cateto opuesto sobre adyacente. Esta de acá. Sería esta distancia entre esta distancia. Y la mitad de esta distancia sería el diámetro. A ver. Cateto opuesto sería de 2 entre 4. Ya. Entonces lo que él hace es toma este ángulo de acá como ángulo crítico. Este sería el ángulo crítico y directamente hace, ¿no? Tangente del ángulo crítico es igual al cateto opuesto, en este caso diámetro entre 2, dividido el cateto opuesto y el cateto adyacente, 4. Entonces, despejando acá el diámetro, sería 4, tangente del ángulo crítico, igual diámetro entre 2. En este caso, él lo sacó en radianes, ¿no? Este 2 multiplica 8, tangente del ángulo crítico, igual el diámetro. El diámetro va a ser igual a 8 por tangente del ángulo crítico. A ver.
7,14. 5 metros. Ya está. Entonces, el ángulo crítico sería este de acá. Ya. No era este, ¿no? Era este el ángulo crítico. Bueno, ya, está bien. Eso sería 7,145. Este era el ángulo crítico. Bueno, si hubieran puesto esta imagen hubiera estado más fácil, ¿no? Acá ya directamente dice ángulo crítico. Lo mismo. Ya estuvo. A ver. Vamos a ver otro. Vamos a empezar entonces ya con espejo. Vamos a empezar a ver. De repente decide determine una onda eléctrica. Fuente, frente a un espejo plano se coloca un objeto de 5 metros ya. Vamos a empezar con esto. Empezamos entonces con el último tema. Este. Vamos a ver el espejo. A ver, ¿qué dice? Dice, frente a un espejo plano se coloca un objeto. Tenemos aquí un espejo. Un espejo plano se coloca un objeto así de 5 centímetros de altura. Digamos. Este es el objeto. Mide 5 centímetros. ¿A qué distancia se formará la imagen si el cuerpo está a 18 centímetros del espejo? ¿A qué distancia se formará la imagen si el cuerpo está a 18 centímetros del espejo? Entonces hay un cuerpo, o sea, acá digamos, un cuerpo de 18 centímetros del espejo. Ah, no, perdón, acá me confundí. Es esto. Esto. Ya, ya está. Eso. Entonces nos vamos a la fórmula básica de espejo. Usamos la primera, la que dice 1 sobre P más 1 sobre Q igual 1 sobre F. Nos piden a qué distancia se formará la imagen. P sabemos que es la distancia al objeto. Q es la distancia a la imagen. Y F es la distancia al foco. La distancia al foco. Luego tenemos la otra fórmula, que es esta de acá. Tenemos que esto era la altura de la imagen, altura del objeto. Esta es la razón de cambio. Ya. Con esto vamos a trabajar. A ver. Tenemos la distancia del cuerpo, o sea, la distancia del objeto, es P. Tenemos P. La distancia de la imagen no la tenemos. No sabemos dónde se va a formar la imagen. Es lo que nos preguntan, de hecho, ¿a qué distancia se formará la imagen? La distancia del objeto lo tenemos, es 18. La altura la tenemos, la altura del objeto es 5. Entonces, lo que tenemos es P y H. P y H, estás acá. Nos faltaría Q y menos H. Ya. Ahora, algo acá tendría que ver que es un espejo plano, ¿ya? Vamos a ver eso. Eso sí, no recuerdo la verdad con el espejo. Los espejos planos creo que tienen el foco a la misma distancia que el objeto. A ver, vamos a ver eso. No me acuerdo. A ver, la parte de acá. Vamos a ver. Espejos planos. Bueno, acá ya da la respuesta, ¿no? Aquí está. Exactamente el mismo ejercicio. Dice, la distancia que se forman los objetos es de 18 centímetros. Ya. A ver. Ahí vamos, estamos. Head and Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundo.
Saltemos el anuncio. Ya. Menos 18. A ver, voy a entrar en el celular. Explicación. La distancia que se forma al objeto es de 18 centímetros cercano paso a paso. Los espejos planos tienen una particularidad esencial y es que el ángulo del rayo incidente es igual al de reflexión. Ambos están en un mismo plano en conjunto con la normal, sí. Es algo con el espejo plano, porque con esos datos no se puede hacer nada. Es algo que tenga que tener el espejo plano. A ver, esto, ¿cuánto es? Ya, acá está. Entonces, los espejos planos tienen una particularidad esencial, es que el ángulo del rayo incidente es igual al de reflexión. Ambos están en su mismo plano en conjunto con la normal. La ecuación de la distancia es partiendo de considerar el radio de un espejo plano. R igual a infinito. Ya. Y que la reflexión como un caso de partículas de reflexión donde n es igual a menos n, resulta que aquí está la fórmula. Ya. Vamos a escribirle esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá sería la que queremos. Es una artísima fórmula. Entonces va a ser n dividido x' menos n' dividido x' entre nx. ¿Ya? Igual a n' menos x entre r. Ya está. Nos dicen, si el radio es infinito, pues n menos n, n' menos n entre r es igual a 0. Si el radio es infinito. Ah, bueno, si esto va a dar igual a 0, entonces quiere decir que la fórmula va así, ¿no? No va así, va así. Así va. Listo. ¿No? Acá da 0 y nos dicen que entonces se cumpla esta igualdad. Entonces, esto solamente aplicaría para espejos planos. Entonces, nos dicen que para los espejos planos, el radio tiende a infinito. Por lo tanto, esto queda así. Esto queda así. Y casualmente tenemos dos datos. Tenemos dos datos. Nos dicen, pasando de x y x' al lado opuesto de la igualdad, nos queda que x, x'. Ya. Entonces nos queda, a ver, suponiendo que x y x al lado opuesto de la igualdad, nos queda eso. Ya. Queda así. Por lo tanto, x, bueno, a menos x, y esta x de acá no es más que 18 centímetros. Para un espejo plano, ya está. Nada más. Entonces, frente a un espejo plano se coloca un objeto de 5 centímetros de altura. ¿A qué distancia se formará la imagen si el cuerpo está a 18 centímetros del espejo? Entonces, la imagen se va a formar a menos 18. ¿Qué quiere decir esto de menos 18? Si el espejo está acá, ya que acá está el espejo. Acá está el objeto, ¿no? Que tiene una altura de 5 centímetros. Entonces, la distancia de acá hasta acá es 18. Si el objeto, digamos que tenga ojos y mira el espejo, obviamente atrás del espejo se ve como, igual, ¿no? Como un reflejo, ¿no? De todo, y hay distancia. Atrás del espejo va a estar a una cierta distancia igual. Esta sería la imagen virtual. Esta es la imagen virtual. Entonces, esta imagen virtual va a estar a una distancia del espejo también de 18, o sea, menos 18 centímetros. Es menos porque está al lado, atrás del espejo, digamos, ¿no? Es la imagen, o sea, es el reflejo. O sea, va a estar exactamente a la misma distancia. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque es un espejo plano. Es como el espejo que todos tenemos. Si uno pone un lápiz acá y lo ve en el espejo, va a estar a la misma distancia el reflejo. No va a estar más alejado, no va a estar más chiquitito, no es que se lo pone al espejo y se lo ve grande, ¿no? Hay espejos así. O hay espejos en el que hay algo grande y se lo ve chiquito en el reflejo.
O quizás hay algunos espejos que se lo pone cerca y se lo ve lejísimo, ¿no? Y grande. Incluso hay algunos que se pone, digamos, un objeto y en el reflejo los invierte. Hay algunos, esos son los espejos divergentes. Hay algunos casos así. O sea, hay un montón de cantidad de espejos, ¿no? Y parece que hay igual harta variedad de fórmulas. Entonces, para un espejo plano tiene sentido, entonces, ¿no? Que es 18, 18, porque no hay curvatura, no hay nada. Entonces está bien. Eso. Ya. Entonces, sería eso, ¿no? La distancia al objeto es 18 y la distancia a la imagen sería menos 18. Es lo que estamos encontrando. En este caso, a ver. No habría foco, ¿no? Entonces, para un espejo plano, el espejo plano no tiene foco al parecer. Porque si nosotros agarramos esta formulita de acá, 1P más 1Q igual a 0, suponiendo que son para espejos planos, espejo plano. Entonces, si hacemos esto, sabemos pues que 1P es igual a menos 1Q. Esto estoy deduciendo, ¿no? Y si 1 es igual a 1, pues entonces invertimos esto, nos da esto, ¿no? Elevando a menos 1. Por lo tanto, sabemos que la distancia P, que es la distancia del objeto, ¿tenemos la distancia del objeto? Sí, es 18. Lo que nosotros queremos es la distancia a la imagen. Entonces tenemos que despejar, pues, ¿no? Q, la tenemos que dejar solita. Entonces lo que hacemos, pues, es invertimos signo. La distancia a la imagen, o sea, la imagen es el reflejo, por si acaso. ¿Ya? Es el reflejo. La distancia a la imagen va a ser igual a menos Q menos 18 centímetros. Listo. Ahí está. Entonces puede ser esto, ¿no? Entonces, para todo espejos planos, pues no habría foco. No tendría foco. Esto está más fácil. Así. Ya. A ver, vamos a hacer otra. Decimos, indica cuál es el ángulo que forman dos espejos planos si se observan 14 imágenes. Bueno, esta ya la podemos hacer con la otra fórmula. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a ver. Ya, a ver. La fórmula era n igual a 360 dividido el ángulo menos 1, ¿no? Fórmula para calcular el número de imágenes para espejos planos. Lo que nosotros queremos saber es el ángulo, indicar cuál es el ángulo que se forman dos espejos planos si se observan 14 imágenes. Entonces, despejar el ángulo nomás, ¿no? Vamos a ver. N más 1 igual 360 dividido el ángulo. Este ángulo que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahí. Entonces, el ángulo va a ser igual a 360, el número de imágenes, 14, más 1. Entonces, con eso tenemos el ángulo. 24 grados. Este sería el ángulo necesario para que en dos espejos planos se formen 14 imágenes. Nada más. ¿Alguna duda? Ya. Ya, esta, la 49, a ver. La 49. La 49 dice, si se coloca un objeto de 25 centímetros de un espejo plano, ¿a qué distancia se formará la imagen y de qué tamaño será? Bueno, ya parece que ya estamos aprendiendo, ¿no? Con el tema de espejos planos. Si se coloca un objeto de 25 centímetros, se coloca un objeto a 25 centímetros. Este es el espejo plano y acá se coloca un objeto.
a 25 centímetros. ¿A qué distancia se formará la imagen y de qué tamaño será? No es lo mismo, es lo que hemos estado viendo. Entonces usamos la fórmula, esta de acá, igual a 0 para espejos planos. Entonces 1P más igual a menos 1Q, sabiendo que P es igual a menos Q para un espejo plano, pues la Q va a ser igual a menos P. Esto va a ser menos 25 centímetros. Listo. Esa es la distancia a la que se va a formar la imagen. Pero no solamente nos dicen a qué distancia se formará la imagen, también nos dice y de qué tamaño. ¿Y de qué tamaño será? Entonces vamos a utilizar la otra fórmula, que es esta de acá. De acá. Menos h' dividido h igual q entre p. Esa de ahí. En este caso tenemos la altura de la imagen y tenemos la altura del objeto. Ya. Altura de la imagen y altura del objeto. Bueno, podemos saber que, bueno, esto se va a formar acá, ¿no? A esto de acá, a la misma distancia, 25 centímetros. Y obviamente al ser un espejo plano va a ser a la misma altura. Pero queremos saber cuál es esa altura. ¿Cuál es esa altura? Entonces, lo único, bueno, aquí lo que podemos deducir, sabemos que menos h' es igual a h, q es 25, ¿no? Q es menos 25, perdón, y p es 25. Si sabemos que esto es igual a esto y que esto es igual a esto, pues podemos decir que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Por lo tanto, podemos decir que la altura de la imagen, que es esta h', va a ser igual a 25 centímetros. Entonces, la altura de la imagen también va a ser 25 centímetros. Listo. Entonces, ya tendríamos la altura, la distancia y la altura de la imagen van a ser las mismas. Nada más. A ver. Este ya lo hicimos. Indicar cuál es el ángulo que forman dos espejos si observan el celular 45. Dos espejos planos forman cuántas imágenes. Un rayo de luz cuenta con una longitud de onda de 140, determinar su velocidad y su longitud de onda tras penetrar en otro medio cuyo índice de refracción es 1,45. Está fácil. El 52, un medio tiene un índice de refracción. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el 51. El 51. A ver. Dice, un rayo de luz cuenta con una longitud de onda de 640 nanómetros, determinar su velocidad y su longitud de onda tras penetrar en otro medio cuyo índice de refracción es 1,45. Entonces, velocidad de la luz 3 por 10 a la 8. Longitud de onda en el vacío, o sea, en el aire, 640 nanómetros. Índice de refracción en el aire o vacío, 1. Ese es dato. Determinar su velocidad y su longitud de onda tras penetrar en otro medio cuyo índice de refracción es 1,45. Índice de refracción del medio, del otro medio, 1,45. Nos piden determinar su longitud de onda y su velocidad. Entonces, sabemos que las frecuencias son iguales, tanto en el aire como en el medio, son constantes. La velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia, ¿no? En este caso, la velocidad de la luz. Por lo tanto, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Bueno, velocidad de propagación. No siempre va a ser de la luz. Le vamos a poner velocidad de propagación. La frecuencia en el aire va a ser igual a la velocidad de propagación en el aire dividido la longitud en el aire.
En el medio, la velocidad de propagación en el medio dividido la longitud de onda en el medio. La velocidad de propagación en el aire, pues sabemos que es la velocidad de la luz. La velocidad de propagación en el medio, no sabemos cuánto es la velocidad de propagación en el medio, es lo que queremos saber. Y la longitud de onda en el medio tampoco sabemos, solamente sabemos el índice de refracción en el medio. Bueno, pues de acá vamos a sacar el índice de refracción en el medio va a ser igual a velocidad de la luz dividido la velocidad de propagación. Esta es fórmula del índice de refracción. Bueno, velocidad de propagación en el medio. Por lo tanto, la velocidad de propagación en el medio va a ser igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción en el medio, despejando. Con esto encontramos la velocidad de propagación en el medio. Listo, a ver. Saldría 2,069 por 10 a la 8. Listo. Ya tenemos la velocidad de propagación en el medio. Esta es una de las respuestas. Ahora queremos saber su longitud de onda. La longitud de onda en el medio va a ser igual a la velocidad de propagación en el medio dividido la velocidad de propagación en el aire por la longitud de onda en el aire. Reemplazamos. Velocidad de propagación en el medio, 2,069 por 10 a la 8. Velocidad de propagación en el aire es la de la luz, 3 por 10 a la 8. Longitud de onda en el aire, 640 nanómetros, 640 por 10 a la menos 9. Y listo. Vamos a ver. Sale 4,40, 4,41. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10 a la menos 7 metros. Esa sería la longitud de onda en el medio. O podríamos pasarlo, podríamos esta comita pasarla acá. Y en vez de 4,41, 4,441 por 10 a la menos 9, que esto es igual a 441 nanómetros. Listo. Nada más. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Ya, vamos a hacer uno más. Monocromática, penetra la lámina de caras planas y para ver la figura determina la posición y ángulo del rayo de la lámina. Esta es ley de Snell. Le decimos esto, una fibra óptica. ¿Cuál es los últimos? Del vidrio. Calcula el índice de refracción relativo del vidrio al aceite, hallar la velocidad de propagación y longitud de onda en el aceite y en el vidrio de un rayo de color verde 5400 A. No sé qué es esto. Datos, índice de refracción del vidrio, índice de refracción del aceite. Relativo. ¿Esto qué es? Lumens, no sé. A ver, un rayo de luz que propaga con el aire incide en una placa de vidrio. Vamos a hacer el de la fibra óptica. Núcleo.
Núcleo de la fibra, refracción, determinar cómo el cono de aceptación de la fibra, es decir, qué ángulos deben tener los rayos incidentes en la fibra para quedar atrapados. Ya vamos a hacer ¿ya? Porque a veces pregunta Es con, normalmente lo dan con una gráfica, pero no, acá no lo están dando con una gráfica. Ya, perdón. A ver, dice, tenemos una fibra. Tenemos también la fibra, tiene como una sustancia protectora. ¿Sí? Ahí. Esta es la fibra. Ya. Entonces, una fibra óptica está compuesta por dos materiales. Los rayos se propagan en el núcleo de la fibra con un índice de 1,5. Este es el núcleo. El índice del núcleo es 1,5. Por otro lado, la recubierta de dicho material posee un índice de 1,4. Índice de la cubierta, 1,4. Determinar el cono de aceptación de la fibra, es decir, qué ángulos deben tener los rayos incidentes en la fibra para quedar atrapados en su interior. Entonces, queremos saber con qué ángulo tienen que ser mínimamente enviados. Bueno, se supone que esta es la normal y acá está el índice. Vamos a hacer hacia arriba. Ahí, ¿no? Ahí está el rayo de luz. Y lo que nosotros queremos es pues, que esto se va a proyectar, digamos, hasta acá. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos con este rayo de luz proyectado, aunque vamos a hacer un poquito más realista aquí, digamos. Ahí. Y acá está la normal. Ya. ¿Qué queremos nosotros? Que este rayo de luz vuelva, o sea, vuelva hasta acá, o sea, rebote. No queremos en el caso que este rayo de luz se entre hacia acá porque se va a perder la señal y se va a ir, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que esto rebote. Eso, y de ahí va a ir rebotando por toda la fibra. ¿Cuál es este ángulo? Eso, nada más. Entonces, este angulito de acá lo vamos a llamar ángulo crítico. Este sería el ángulo de aceptación. Ángulo crítico, ángulo de aceptación. ¿Por qué el ángulo crítico? Es el ángulo con el cual va a rebotar. Se le conoce como ángulo crítico. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar la fórmula de ángulo crítico. Vamos a deducirla, sale de la ley de Snell. Vamos a deducirla, entonces este sería el ángulo reflectante y acá sería el ángulo incidente. Entonces esto va a ser N1 por el seno del ángulo refractante igual N2 por el seno del ángulo incidente. Ya. En este caso, N1 va a ser el núcleo. Por el seno del ángulo, ¿cuál va a ser este ángulo? El ángulo crítico. N2 va a ser de la cubierta, NC. ¿Y cuál va a ser este ángulo de acá? Este ángulo de acá va a ser el ángulo que hay acá, pues hay 90, o sea, no queremos que entre. Por eso lo mínimo que nosotros queremos es que sea 90, o sea, los 90 grados, o sea, que no entre, sino que se vaya a otro lado. Entonces va a poner 90. 90, seno de 90, 1. Por lo tanto, nos va a quedar que el seno del ángulo crítico es igual a NC entre NN. El ángulo crítico va a ser el arcoseno, seno a la menos 1, del coeficiente bueno, el índice de refracción del núcleo entre el índice de refracción de la cubierta. Con esto encontraríamos el ángulo crítico, el ángulo con el que va a rebotar la luz. Ay, me confundí. El n de la cubierta es acá, este es el ángulo de... N de la cubierta es 1,4, este es 1,5. Saldría que el ángulo crítico es de 68,96 grados. Ese es el ángulo crítico. Ahora,
Una vez que nosotros tenemos este ángulo crítico, lo que nosotros ahora queremos es este ángulo de acá. Ese ángulo. Lo vamos a llamar ángulo 2. ¿Por qué? Porque con este ángulo vamos a poder encontrar el ángulo de aceptación aplicando ley de Snell. Entonces, pues facilito, ¿no? Tenemos el ángulo crítico, acá se forman 90 grados. Entonces, lo único que vamos a hacer para calcular el ángulo 2 es, el ángulo 2 va a ser igual a 90 menos el ángulo crítico. 90 menos el ángulo crítico va a dar este. Entonces, 90 menos 68,96 nos da el ángulo 2. Nos da 21,039 grados. Ya tenemos el ángulo 2. Una vez que tenemos el ángulo 2, aplicamos ley de Snell en estos dos lados. Ley de Snell. Entonces, va a ser el N, en este caso, de acá, que va a ser el aire. Acá fuera de la fibra óptica es el aire. Entonces, el N del aire por el seno del ángulo de aceptación igual al N del núcleo por el seno del ángulo 2, que es el 21,039. Aplicamos ley de Snell, N en el aire, 1. Nos queda así. Lo que queremos es el ángulo de aceptación. Esto va a ser N del núcleo, es 1,5 por el seno del ángulo 2, que es 21,039. Sale 0,5385. Por lo tanto, el ángulo de aceptación va a ser seno a la menos 1 de 0,5385. Ángulo de aceptación, 32,58 grados. Esto sería la respuesta. Este sería el ángulo de aceptación. Nada más. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, ahí quedaríamos por hoy. Ahorita le voy a mandar el PDF, las notas del lab. A las notas del lab sí las voy a, esta semana las voy a hacer. Ya tengo varias notas, pero me faltan algunas todavía. ¿Ya? Esta semana se las muestro. Por orden de PPA. Ya, vamos a ver. Esta semana se la voy a mostrar su nota, ¿ya? No se olviden ir a hacerlo, ir a firmar la hoja de asistencia en el Centro Interno de Sistemas, ya mañana. Eso sería todo. Nos vemos.